Un dolor sordo, punzante, me perforaba la cabeza. Abrí los ojos con dificultad. La luz me cegaba, un blanco deslumbrante que se filtraba a través de una cortina pesada, opaca. ¿Dónde estaba? Intenté incorporarme, pero un mareo inmediato me lo impidió. Mi cuerpo era extraño, pesado, como si perteneciera a alguien más, desconocido. Cada músculo me dolía, un dolor sordo, persistente que se extendía desde mi cabeza hasta las puntas de mis dedos. La habitación era sencilla, elegante, pero fría. Muebles minimalistas, líneas rectas, una ausencia total de personalidad. No había nada que me resultara familiar, ni un solo objeto que despertara un recuerdo, una chispa de reconocimiento. Era un vacío absoluto. De repente, una figura se materializó junto a mi cama. Un hombre, alto, atractivo, con ojos color miel que me observaban, con una mezcla de preocupación y ternura. Su sonrisa fue lo primero que percibí, cálida y tranquilizadora, un contraste brutal con la frialdad del vacío que me rodeaba. Pero, ¿quién era él? Tranquilo, estás a salvo, dijo su voz, suave como la seda. Sus palabras, aunque reconfortantes, no lograron aliviar la profunda sensación de extrañeza que me invadía. Algo no encajaba, una disonancia insoportable entre su amabilidad y la inmensa, aterradora nada que habitaba mi mente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿De verdad estaba a salvo? Mi nombre es Daniel, dijo, acercándose más a la cama. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que no había notado antes. Me ofreció una sonrisa, pero esta vez, algo en sus ojos, en la intensidad de su mirada, me puso los pelos de punta. No era solo preocupación. Había algo más, algo oscuro que se ocultaba tras esa fachada amable. Tu esposo, añadió, como si fuera la cosa más natural del mundo. La palabra resonó en mi cabeza, vacía y hueca, sin ningún tipo de conexión emocional. La pregunta me golpeó con la fuerza de un mazo, dejando un vacío aún mayor en mi interior. Su atención hacia mí era abrumadora, casi sofocante. Me trajo agua, me ayudó a sentarme, me envolvió en una manta suave y cálida. Cada gesto era impecable, perfecto, demasiado perfecto. Era como si estuviera actuando un papel, interpretando el rol de un marido perfecto, cariñoso y protector, un ángel guardián demasiado perfecto para ser real. Durante el día, me alimentó con comida deliciosa, exquisita, y me contó historias sobre nuestra vida juntos, sobre viajes que nunca recordaba, sobre risas que no resonaban en mi memoria. Hablaba con tanta convicción, con tanto amor en su voz, que casi me convencía de que todo era cierto, de que él era mi esposo y yo era, bueno, ¿quién era yo? Pero al caer la noche, cuando la luz se desvanecía, y la única iluminación provenía de una tenue lámpara de mesa, volvía a sentir ese escalofrío. Se volvía más intenso, más penetrante, como si estuviera observando mi alma, buscando algo que no podía encontrar, o quizás algo que prefería no encontrar. Y entonces, el miedo, frío y profundo, regresaba.
¿Quién era este hombre? Empezó de forma sutil, un destello, una imagen fugaz, como una fotografía borrosa vista a través de un cristal empañado. Una calle oscura, lluviosa, un coche y un grito ahogado. Intenté aferrarme a la imagen, pero se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. Luego vinieron otros fragmentos, destellos aún más confusos, un rostro borroso, una mano agarrando la mía con fuerza, el olor a metal y sangre, sensaciones más que imágenes, una avalancha de emociones crudas, dolor, miedo, pánico, un eco que resonaba en el vacío de mi memoria, un susurro insistente que me empujaba hacia algo oscuro que no podía comprender. Estos flashbacks no tenían lógica, no seguían una narrativa coherente. Eran piezas inconexas de un rompecabezas roto, desperdigadas al azar, sin ningún orden ni sentido. Una contradicción constante, una tortura que me dejaba exhausto, confuso, y presa de un terror paralizante. Daniel decía que éramos felices, que nuestra vida era perfecta. Pero esos destellos, esas imágenes y sensaciones perturbadoras me decían lo contrario. Me susurraban una verdad que se ocultaba bajo la superficie de esa aparente felicidad, una verdad que me llenaba de un miedo profundo, un miedo que no entendía, pero que me paralizaba, me dejaba indefenso ante el enigma de mi propia existencia. Me sentía como un intruso en mi propia casa, la casa de Daniel y mía. La duda me carcomía por dentro, la opulencia era sofocante, cada objeto parecía gritar lujo, pero había una frialdad, una falta de calidez que me producía un malestar profundo. Era como si la casa misma me rechazara. Los cuadros en las paredes me observaban, caras inexpresivas que parecían seguir mis movimientos. El silencio era pesado, denso, como una manta invisible que me asfixiaba. Escuchaba susurros, ruidos extraños que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez, intensificando mi sensación de paranoia creciente. En el dormitorio, encontré un libro abierto sobre la mesita de noche, un diario con una letra elegante pero ilegible. Intenté leerlo, pero las palabras se borronaban en mi mente, convirtiéndose en un galimatías incomprensible. Y luego, una fotografía. Una mujer, me parecía familiar, no lo sabía. El miedo se instaló en mi estómago, frío y punzante. Recorrí la casa habitación por habitación, un laberinto de lujo y misterio. Cada rincón, cada objeto parecía ocultar un secreto, un eco de un pasado que no recordaba, pero que sentía profundamente. La casa se sentía viva, respirando, pulsando con una energía inquietante, una energía que se filtraba en mis huesos y me helaba la sangre. Esta casa no era un hogar, era una prisión dorada. La sonrisa de Daniel ya no me parecía tan cálida. Ahora la veía como una máscara, una fachada cuidadosamente construida para ocultar algo. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora me parecían penetrantes, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos, mis dudas más ocultas. Y esas dudas, créanme, se estaban multiplicando a un ritmo aterrador. Había detalles que no cuadraban, cosas que Daniel decía, que no encajaban con las pocas imágenes que yo recordaba. Cosas que veía en la casa, objetos extraños, fuera de lugar, que no se correspondían con la imagen de una vida feliz y perfecta que él intentaba mostrarme. Mi mente se agitaba, intentando conectar piezas de un rompecabezas imposible. Empecé a sentir que me observaban, miradas furtivas, sombras en las esquinas, susurros que no podía identificar. Incluso cuando estaba solo, sentía una presencia invisible, una sensación constante de estar siendo vigilado, estudiado. La paranoia se estaba apoderando de mí, transformando mi refugio en una celda invisible. El miedo me corroía por dentro, un miedo sutil pero constante, que se extendía como una mancha de aceite en mi conciencia. Ya no confiaba en Daniel, ya no confiaba en nada, y la pregunta que me atormentaba cada vez con más fuerza era, ¿quién era yo, realmente? ¿Y quién era él? Fue en el ático, un espacio polvoriento y olvidado, donde lo encontré. Un baúl antiguo, de madera oscura y pesada, oculto tras una cortina de terciopelo desgastado. La curiosidad, mezclada con un creciente temor, me impulsó a abrirlo. Dentro, envuelto en seda amarilla, yacía un pequeño estuche de cuero. Lo abrí con cuidado, con manos temblorosas. En su interior una cadena de plata fina, con un pequeño colgante en forma de llave, simple,
pero extraño. Al tocarla, una imagen irrumpió en mi mente, una casa similar a esta, pero más vieja, en ruinas y yo, mucho más joven, huyendo de algo o de alguien. La imagen fue breve, efímera, pero lo suficientemente intensa como para dejarme sin aliento. Luego otras imágenes, gritos, golpes, sombras amenazantes, un eco de violencia, un pasado oscuro que se negaba a permanecer oculto. La llave en mis manos se sentía fría, metálica, un peso inesperado que me recordaba la cruda realidad que se ocultaba bajo la superficie de mi amnesia. La verdad se acercaba, pero con ella, un peligro inminente. Ya no era solo una cuestión de recuperar mi memoria. Era una cuestión de supervivencia. ¿Qué secretos más oscuros se ocultaban en mi pasado? La máscara se cayó. La dulzura en la voz de Daniel se convirtió en un gruñido amenazante. Sus ojos, antes tiernos, ahora brillaban con una fría crueldad. Ya no era el esposo amoroso, era un depredador, y yo su presa. Me acorraló. Me empujó contra la pared. Su fuerza era brutal, implacable. Intenté defenderme, pero era demasiado débil, demasiado vulnerable. Su agarre era como una mordaza, sofocándome, ahogándome. El miedo era una ola que me inundaba, me arrastraba hacia el abismo. Tuve que huir. Fue un instinto puro, una respuesta visceral al peligro inminente. Salí corriendo, sin rumbo, sin plan alguno. Solo el instinto de supervivencia me guiaba, me empujaba hacia adelante. Escuchaba sus pasos tras de mí, cada uno más cerca, más amenazante. El juego del gato y el ratón había comenzado. Corrí por los pasillos, escaleras abajo, intentando encontrar una salida, una forma de escapar de la pesadilla. Él estaba cerca, lo sentía en cada latido de mi corazón acelerado. Cada puerta que abría, cada rincón que exploraba, me traía más miedo, más desesperación, pero también una chispa de esperanza. Tenía que sobrevivir, tenía que escapar. Tropecé, caí, me raspé las rodillas, pero seguí corriendo. El miedo me empujaba, me daba alas. En mi huida desesperada, me encontré con una mujer mayor, sentada en un banco de un parque cercano a la mansión. Tenía el rostro arrugado, pero sus ojos eran penetrantes, llenos de una sabiduría silenciosa. Sin saber por qué, le conté todo. Ella me escuchó con paciencia, con una calma que me sorprendió. Luego, me dio una pequeña caja de madera, similar al estuche que había encontrado en el ático. Él te mintió, susurró. Pero la verdad está aquí. Dentro una fotografía, un rostro familiar, el mío, pero mucho más joven. La mujer me contó sobre mi pasado, sobre el hombre que me había encontrado en un accidente,
sobre la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Pequeños detalles, como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. La identidad del Salvador, el verdadero significado de mi amnesia, todo comenzó a aclararse, a cobrar sentido. Pero la verdad, como la luz del sol después de una tormenta, era tanto reveladora como peligrosa. No estaba solo, pero la lucha apenas comenzaba. Su nombre era Julian, no Daniel, Julian. La anciana me lo había revelado, junto con la historia de mi pasado, un pasado oscuro, violento, que había intentado borrar de mi mente. Julian no era mi esposo, era mi captor, el hombre que me había encontrado en el accidente, que me había cuidado, me había robado mi vida. El impacto fue devastador. No solo había perdido mi memoria, había perdido mi identidad, mi libertad. Julian me había mantenido cautivo, manipulándome, reconstruyendo mi pasado a su antojo. Había construido una vida falsa, una prisión dorada, donde me había mantenido como un pájaro en una jaula de oro, engañándome con su falsa ternura. Su objetivo no era solo robarme mi memoria, era robarme mi vida. Me había mantenido alejado del mundo, de mis amigos, de mi familia, borrando cualquier rastro de mi pasado. Me había aislado, me había convertido en un títere en sus manos. Su traición era profunda, absoluta, y la sensación de engaño era como una puñalada en el corazón. La ira, la confusión, la desolación, se mezclaban en mi interior, formando un cóctel explosivo de emociones. No sabía qué hacer, a dónde ir, solo sabía que tenía que enfrentarlo. Tenía que enfrentarlo todo, tenía que recuperar mi vida, mi identidad, mi pasado, y buscar justicia por el monumental engaño que había sufrido. ¿Y ustedes, qué habrían hecho en mi lugar? El enfrentamiento fue inevitable. Lo encontré en el jardín, bajo la luz fría de la luna. No había palabras, solo la tensión palpable en el aire, la promesa de violencia contenida. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban la maldad que se ocultaba tras su fachada de esposo amoroso. Fue una lucha brutal, visceral. Él era más fuerte, más hábil, pero yo tenía la rabia, la desesperación, la voluntad de sobrevivir como combustible. Cada golpe, cada caída, era una lucha no solo por mi cuerpo, sino por mi mente, por mi alma, por la verdad que me había sido robada. Pero no era solo una lucha física. La verdad era mi arma, mi escudo contra su crueldad, contra su manipulación. Al final, exhausto, magullado, pero con el corazón lleno de una furia ardiente, lo derribé. No fue una victoria limpia, pero fue una victoria. La verdad había salido a la luz, y mi lucha por la libertad, por la justicia, había comenzado. Ahora, debía enfrentar las consecuencias, y reconstruir mi vida. ¿Creen que he ganado la batalla o solo es el principio de una larga guerra? El dolor era omnipresente. El dolor físico, las contusiones, los raspones, eran un recordatorio constante de la lucha. Pero el dolor emocional era peor, mucho peor. La traición de Julian me había dejado hecho añicos. Los recuerdos regresaban lentamente, como fantasmas emergiendo de la oscuridad. Imágenes fragmentadas, sensaciones intensas, mezcladas con la realidad presente. Reconocía mi rostro en viejas fotografías, recordaba mi nombre, mi familia. Pero el proceso era doloroso, como reconstruir un rompecabezas con piezas rotas y faltantes. La anciana me había ayudado a reconstruir mi vida. Me había ofrecido un refugio, un lugar seguro donde empezar de cero. Pero las cicatrices del pasado seguían ahí, visibles e invisibles. Las heridas físicas sanarían con el tiempo, pero las emocionales, esas eran profundas, y me temo que tardarían mucho más en cerrar. La desconfianza se había instalado profundamente en mi ser. Ahora, debía aprender a vivir con las secuelas de la traición, con el peso del pasado. Debía reconstruir mi vida, mi identidad, pero el camino sería largo y difícil. La verdad había salido a la luz, pero la curación requeriría tiempo, paciencia y quizás un poco de ayuda. Necesitaba un camino para seguir adelante. ¿Alguien ha superado un trauma similar? Cuéntenme su experiencia. El tiempo sana, dicen.
aunque las heridas del pasado aún duelen, siento que estoy empezando a sanar. Las sesiones de terapia me ayudan a procesar el trauma, a reconstruir mi identidad, pieza por pieza. El proceso es lento, doloroso, pero necesario. He encontrado trabajo en una librería pequeña, un lugar tranquilo, silencioso, que me permite escapar del bullicio del mundo. Entre los libros, me siento seguro, en paz. Las palabras, las historias de otros, me ayudan a construir mi propia narrativa, a darle sentido a mi pasado. He conocido a alguien, una mujer amable, inteligente, que me escucha sin juzgar, que me apoya en mi proceso de recuperación. Su amor es un bálsamo para mis heridas, una luz en mi camino. Con ella, siento que puedo construir un futuro libre del pasado, pero consciente de sus sombras. Pero las sombras del pasado aún me acechan. Sé que puedo construir un futuro mejor, un futuro mío, y eso, en sí mismo, es un nuevo comienzo. ¿Qué opinan ustedes sobre la importancia de la resiliencia? La memoria es un arma de doble filo. Puede ser una fuente de consuelo, de identidad, pero también de dolor, de trauma. Recuperar mi pasado ha sido un proceso doloroso, un viaje a través de la oscuridad, pero también una liberación. He aprendido a convivir con las cicatrices, a integrarlas en mi historia. La verdad, aunque a veces dolorosa, es liberadora. Ocultar el pasado, negar la realidad, solo perpetúa el sufrimiento. Afrontar las sombras, por más oscuras que sean, permite sanar, crecer, construir un futuro más auténtico. He aprendido que la honestidad consigo mismo es fundamental. La capacidad de superación humana es asombrosa. He visto de lo que es capaz el ser humano, de su resiliencia, de su fuerza interior. He sido testigo de mi propia capacidad para sanar, para crecer, para reconstruir mi vida a pesar del trauma. Esta experiencia me ha enseñado que soy mucho más fuerte de lo que creía. He encontrado la paz, el amor, una nueva vida. Pero las sombras del pasado aún persisten. A veces, un eco de la memoria me recuerda el dolor, la traición, la pérdida, pero ya no me paralizan. Son parte de mi historia, de lo que soy. Y aunque la paz definitiva aún no llega, sé que la encontraré. Solo hay que tener un poco de esperanza y encontrar nuestro camino. Si les ha gustado esta historia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse las próximas aventuras.